todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de conversaciones en Uchile TV, este programa especial de Deporte Azul con deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Estamos acá en la Radio Universidad de Chile en esta oportunidad y me encuentro con alguien de la casa, psicólogo deportivo, funcionario de la Dirección de Deportes y Actividad Física, Gabriel Caballero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Caro, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y por permitirme el espacio para hablar de mi disciplina, de la psicología del deporte, que cada vez la idea es que sea más vistosa en definitiva y que se le dé la relevancia que nosotros también buscamos y que tiene para el deporte en todas sus líneas, en el alto rendimiento y bueno, en todos los niveles. Tan importante como es la actividad física, lo es la salud mental. Y es un tema que está muy relacionado entre sí. Muchos deportistas y muchas deportistas hablaron de la salud mental, del trabajo previo que se hizo de cara a los Panamericanos. Entonces, antes de comenzar la conversación contigo, me gustaría preguntarte qué es lo que hace un psicólogo deportivo. ¿A qué te dedicas? Mira, nosotros somos profesionales y siempre quiero recalcar que debemos estar especializados en el deporte porque el deporte es un fenómeno muy particular. Finalmente, al principio de todo somos psicólogos, pero tenemos que estar especializados en lo que es el fenómeno deportivo. Y en definitiva nosotros abordamos todas las variables y factores psicológicos, tanto como causa como por consecuencia, es decir, los que te determinan en determinadas conductas, pensamientos, emociones, como también los efectos psicológicos que ocurren a partir de la práctica deportiva en todas sus fases, digamos, en la pre, en el durante, en el post. Por ende, en ese sentido es una disciplina que aborda tanto el bienestar como el rendimiento de los deportistas o de las personas físicamente activas. También ahí hay una rama bien grande de ejercicio físico, pero siempre abocado a lo que es el contexto del fenómeno deportivo. Entonces, ese bienestar y rendimiento debe ser una compatibilización, digamos, equilibrada entre salud mental y rendimiento psicológico para los objetivos deportivos. De hecho, justamente antes de comenzar a grabar hablábamos de las destacadas cifras que tuvieron estos Juegos Panamericanos. Afortunadamente se triplicó la asistencia, por ejemplo, en relación con Lima 2019. Hay un legado también y material muy importante que vamos a abordar a continuación. Pero sí, para tener estas medallas, para tener estos resultados, para tener esta gran participación histórica también del Team Chile en estos Juegos Panamericanos, hay un trabajo previo. Y que no es solo deportivo, no es solo de entrenar, no es solo de la disciplina, de la constancia, levantarse temprano, ir a entrenar, rendir en la pega, rendir en el trabajo, sino también de cuidarse, de cuidar la salud mental y de plantearse objetivos. Y en relación a eso, ¿te parece que conversemos sobre este trabajo previo que tú antes ya de grabar me mencionabas, que no es un trabajo que uno parta, no sé, 2 meses antes, sino que son años de trabajo que tú ya te estás mentalizando en un próximo objetivo? ¿Verdad? Sí, o sea, en definitiva, cuando tú entras al alto rendimiento, me refiero como profesional que aborda a los deportistas, aprendes, uno de los principales aprendizajes es a planificar y programar tu trabajo. Y en esa línea debes tener muy claro que estos son ciclos, y por ejemplo en el deporte se habla mucho del ciclo olímpico, que son 4 años. Entonces, claro, ahora los chicos van de vacaciones, post Juegos Panamericanos, terminamos este ciclo. Pero en enero o en diciembre, cuando vuelvan a entrenar, nosotros estamos pensando en el próximo ciclo olímpico. Y ciclo olímpico habla un poco de la duración o de la cantidad de tiempo sobre la cual vas a trabajar y no necesariamente de que vayan o no a unos Juegos Olímpicos. Por ejemplo, hoy día el karate no es olímpico, ¿sí? Estuvo como deporte invitado en Tokio 2020, pero en París 2024 el karate no va a estar, por ejemplo. Se está apelando a que vuelva en Los Ángeles, pero ese es otro tema. En definitiva, ciclo olímpico es todo esta proyección en el tiempo del trabajo para la buena programación que debe tener. Entonces sí, es un trabajo a largo plazo que tiene hitos, por supuesto, y tú te vas deteniendo en hitos específicos deportivos, competencias que tú puedes llamar de competición mayor, que son más importantes, de competición menor, en las cuales tú más que nada son como competencias test, en las cuales tú pruebas las cosas que estás trabajando, pero en definitiva es un ciclo que abarca muchas fases del trabajo. Y ahí es donde tú tienes que aprender a planificar y programar a años. Y me imagino que este trabajo igual es diferenciado en relación a los deportes, por ejemplo, colectivos e individuales. ¿Nos puedes mencionar, por ejemplo, a grandes rasgos? No es necesario que especifiquemos puntualmente, pero ¿cómo es este trabajo? ¿O cuáles son las principales diferencias? Quizás poner un ejemplo, sin dar nombres, pero ¿cómo se genera este acompañamiento? Porque no es como cuando uno va al psicólogo
no es como que yo necesite, por ejemplo, yo no soy deportista. Ujú. Me imagino que hay una diferencia respecto a ese acompañamiento. Sí, o sea, como te decía aquí, tenemos que cuidar el equilibrio entre salud mental y rendimiento deportivo. Y en ese sentido, la diferencia fundamental es que tú abordas a los deportistas en su contexto deportivo. Eso quiere decir todas sus vivencias, incluso las vivencias extradeportivas que tú podrías decir son más de cuidados de salud mental, tienen el componente de que la identidad principal de ese deportista es justamente ser deportista. Y ahí es donde tú, todas las variables y todas las emociones, pensamientos, comportamientos que tú abordas, debes hacerlo pensando en sostener esa identidad deportiva. Un deportista no se puede, si tiene determinadas crisis de salud mental, a menos que sea algo indicado médicamente con el equipo tanto técnico como médico de ese deportista, no puede darse una pausa como cuando uno está estresado laboralmente. O sea, puede, pero el mismo contexto no te lo permite. Claro, porque tomarte una pausa igual te va a afectar en tu rendimiento deportivo. Sí, en la planificación, en lo que debes lograr de aquí a tal momento, que todo es modificable, insisto. ¿Y cómo se aborda eso? Esos periodos, por ejemplo, de crisis. Se aborda la crisis en específico. Como que la idea es no salirse de la planificación, pero efectivamente contener la crisis y por ende ahí, por ejemplo, te metes mucho más en el tema puntual. Intentas tanto canalizarla, en muchos casos aislarla y tomarla posteriormente. No sé, tengo deportistas que también estudian, por ejemplo, en la misma Universidad de Chile. Nosotros tenemos muchos deportistas que como buenos estudiantes compatibilizan, ¿cierto? Tanto rendimiento académico, porque al final lo académico también te requiere rendimiento, y rendimiento deportivo. Y ahí, por ejemplo, tú tienes un abordaje en el cual estas cosas puntuales deben tener como objetivo principal el cuidado de su salud mental, ¿sí? Por así decirlo, lo contienes y posteriormente continúas el trabajo. Entonces, cuando tú tienes una buena planificación, te permite tener estos momentos que cualquier ser humano, sea o no deportista, los va a tener, pero te permite tener un trabajo prolongado en el tiempo y que al final eso de salud, ese aspecto de salud mental que tú estás abordando no sea, voy a decirlo así, sin valorizarlo, un interferente a la carrera. Claro. ¿Sí? Entonces lo abordas muy como del tema puntual. Haces una contención emocional, canalizas en determinadas conductas, das determinadas rutinas. De repente recomiendas incluso pausas, pero no son las pausas de 2 semanas. Claro. Es como, mira, ¿sabéis qué? Hablemos con tu entrenador, tómate el jueves, no entrenes desde el jueves y vuelves el lunes. Y tú decís, ya, 4 días, o sea, no se te va a pasar en 4 días. Pero efectivamente logras decantar, contienes un poco, haces un acompañamiento mucho más insistente, digamos, y posteriormente continúas con el trabajo. Perfecto. Gabriel, ¿cuáles fueron los desafíos más importantes que se te plantearon en los Panamericanos? Varios. A ver, ahora que estamos hablando de estos temas puntuales, en los mega eventos tienes temas puntuales. Tú tienes alguien que puede ir, voy a poner un ejemplo, con un estilo de funcionamiento muy bien definido. Me refiero, tú tienes esa personificación del deportista, tú dices, ya, ok, me preparé 4 años, yo ya sé lo que tengo que entrar a hacer. Se te atrasa la competencia 1 hora. Te sube un poquito la ansiedad. No, y hay gente que viene, sumémosle los buenos resultados que arrastra la gente de competencias anteriores también, y que te dan una base para mejorar. También. Ahora, el tema de los resultados es distinto en el sentido de que tú eso lo vas efectivamente decantando y lo vas incorporando a las expectativas y objetivos que tienes para este mega evento en función de que esos resultados se van dando. O sea, quizá tú no pensaste que ibas a tener determinado resultado en abril, pero si lo tuviste, obviamente ya entró al trabajo. ¿Sí? No es algo como puntual del momento. Sí puede ser algo que ocurre en el momento como un atraso en la programación. Y ahí, por ejemplo, tienes efectivamente que rememorar porque no puedes inventar nada. Yo creo que esto también se lo aprovecho de decir a quienes se van a dedicar a la psicología del deporte. En una competencia no se inventa. En una competencia no se innova. En una competencia se hace lo conocido. Por ende, cuando tienes estos temas puntuales, por ejemplo, en estos Juegos Panamericanos, un atraso en la programación que ocurrió. Por ejemplo, lo que le ocurrió a un estudiante de esta universidad, deportista, karateca, que es Enrique Villalón, que él fue medalla de oro, pero él había perdido su combate. Hubo un reclamo del equipo técnico, se demostró el problema y posteriormente él entra, gana su combate, pasa a la final y gana el oro. Estamos hablando de
una cuestión que ¿Y qué pasó no en segundos? Sí, en segundos. Sí. Y tú no anticipaste en el trabajo. Quizás tú podías decir, sí, puede haber una especie de reclamo, pero estar ahí en el momento... Ahí voy con el tema puntual. Y lo vivió un estudiante de la Casa de Bello. Y en definitiva, eso genera que tú tengas también que rememorar todas las formas en las que tú saliste de los momentos de crisis conocidas. Rutinas, ejercicios, visualizaciones, centramiento de focos de atención, todo lo que es más técnico en cuanto a psicología, tú vuelves en el momento y dices, ¿te acordáis lo que hicimos en tal momento? Ahora es el momento de aplicarlo. Céntrate, enfócate en esto. Acuérdate, ya, visualiza solo esto. Respira. La típica de respira. Ya, ok. Tú vuelves a lo conocido. Si en ese momento nosotros nos hubiéramos puesto a innovar, créeme que psicológicamente Enrique se sale. No, y afortunadamente Enrique lo supo llevar. Y ganó Sí. hoy día nuestro medallista en la Sí. categoría. Y él en su conferencia de prensa posterior, él refiere, le preguntaron, ¿cómo enfrentaste esto? Y él trabaja con una colega mía del Comité Olímpico, María José Martínez, y ella dice, él dice, yo trabajo con psicóloga, y creo que la psicología es muy importante, y después lo empiezan a aplaudir y como que ese tema se cortó. Sí, no, de hecho lo mencionó también, nosotros también lo entrevistamos en este ciclo de entrevistas y también mencionó que trabaja con una psicóloga y que Sí. en ese momento también lo enfrentó en compañía de su equipo. Sí. Justamente, bueno, esta situación de Enrique fue particular porque además de todo esto que estaba ocurriendo y que ocurrió en segundos, fue en la casa, me refiero como en Chile, con tu gente, con tu equipo, con tu familia. Y claro, nosotros destacamos mucho esto de la gran asistencia que hubo, el apoyo al Team Chile en general, no solo en karate, por dar un ejemplo. Sí. Pero ¿cuánto afecta también esto? Porque uno dice, qué bonito que esté lleno, pero para los deportistas me imagino también genera un estrés mayor. Me refiero con el estrés como esta sensación como de que tengo que rendir, la gente me está mirando, me está apoyando, está gritando mi nombre. ¿Cómo se enfrenta esa presión al momento del combate o del partido? Mira, para salirme un poco de karate, yo también tengo muchos deportistas en pelota vasca. De hecho, una dupla de ahí fue bronce. Y tomando esos dos deportes, esas dos disciplinas, son deportes que, por ejemplo, no son olímpicos, como te decía hace un rato. En ese sentido, y para muchos deportistas chilenos y sudamericanos, los Juegos Panamericanos son el evento más importante. Claro. Porque muchos no llegan a Juegos Olímpicos. O a veces cuando llegan, el solo hecho de estar ya es un objetivo cumplido. Por ende, los Juegos Panamericanos son el momento en el que tú te preparas para disputar medallas. Y ante eso, y además que sea en Chile, yo no tengo un porcentaje, pero me aventuraría a decir, y lo viví con varios, yo creo que la mitad de mis deportistas, que era más una presión que una motivación. Tengo otros que ahí dependen mucho, por ejemplo, de los perfiles de personalidad, claro, de las estructuras de personalidad. Hay algunos que efectivamente eso les motiva, les prende. No quiere decir que a los que les presiona no genere emociones positivas. Qué rico que me vaya a ver mis papás, mi polola, mi pololo, mis amigos. Pero te genera una presión porque es un evento que está catalogado, categorizado por tu cabeza, por tu percepción como importante, como el más importante del ciclo que llevas preparando. Y ahí es donde yo te diría, claro, esto puede ser un estresor o un motivador, ¿sí? En ese sentido, insisto, dependes de estructuras de personalidad, dependes de resultados que se te hayan ido dando también en el último tiempo. Por eso te decía que se van incorporando a medida que van ocurriendo, pero obviamente tú los proyectas como objetivos de resultado y de rendimiento, tú proyectas que vas a tener determinados logros. Pero el hecho de competir en casa, y el hashtag qué bueno competir en casa, puede ser un problema en muchos casos, y fue un problema en muchos casos que se debió contener con el trabajo de los últimos meses en cuanto a, nuevamente, remitir a la autoconfianza. Gabriel, bueno, ha sido una conversación muy interesante, la verdad. Creo que la salud mental es un tema que tenemos que abordar. Lo tenemos que olvidarnos que los deportistas también son personas. Y además de su carrera deportiva, tienen una vida social, una vida académica, una vida laboral también, que es muy importante cuidar. Por lo mismo me gustaría que podríamos cerrar esta conversación con algún mensaje. No sé si quieres compartir alguna reflexión de tu vivencia en los Panamericanos, de lo que se viene también ahora en los Parapanamericanos, porque seguimos en esta fiesta deportiva, ustedes también lo van a poder ver acá en Uchile TV, pero cerrar con esa reflexión de cuidarnos también, de acompañarnos, de cuidar al compañero al lado, a la compañera al lado también, de repente no esperar tanto los resultados. Quizás también hay que ver
que también hay una persona también al lado. Tú tocaste el punto. No olvidar que los deportistas son personas. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida como espectadores, a veces se nos olvida como prensa, a veces se nos olvida como profesionales y les exigimos rendimiento. Ahí yo podría decir, no olvidemos no solo que son personas, sino que también se han preparado para lo que van a enfrentar. Entonces, si ocurre cualquier cosa, no es porque, como se dice, no tienen el corazón necesario. Es porque hay una infinitas variables en el deporte que te pueden afectar ese día, ¿sí? Entonces, mi mensaje es que en realidad acompañemos, los psicólogos del deporte acompañamos a los deportistas, estamos tras bambalinas, por ende, acompañemos a los deportistas, apoyémoslos, ¿sí? En los Parapanamericanos que sea lo mismo, vivamos la fiesta, seamos espectadores positivos, seamos realmente motivadores y no estresores, y por otro lado, generémosle a los deportistas ese espacio seguro que necesitan para rendir. No les generemos ese estresor que lo único que se les está pidiendo es responderle a la bandera. Ellos ya están motivados por responderle a tu país y por estar en casa y porque esté la gente mirándote. Por ende, como profesionales, medios, espectadores, hagámosle la casa un poco más segura, más cómoda y más motivante. Qué lindo. Cuidarnos, entonces, ese es el mensaje de cierre. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos en este ciclo de entrevistas, por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos y nada, pues ojalá que nos acompañes en futuras instancias también por tu trabajo. Muy valioso también, felicidades, porque creo que esto también es muy importante para tu carrera profesional. Sí, muy importante. Yo estoy feliz de lo que me tocó. Uno de los sueños cumplidos de mi carrera profesional. Buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos y continúe con Uchile TV y todos sus programas, por supuesto, que seguimos en esta fiesta deportiva, se vienen los Juegos Panamericanos, así que no se separe de las pantallas de Uchile TV.